Buenos días a todos, que Dios les bendiga, les guarde, que Dios les fortalezca. Gracias por estar aquí en la casa del Señor, adorando, exaltando y recibiendo la palabra. Gracias por aprovechar este domingo en la presencia del Señor y en familia, que eso es lo más hermoso que Dios nos ha dado y que son principios que Él nos ha dejado. Y le doy los buenos días a los amigos y hermanos que nos escuchan y nos ven por medio de las redes sociales, de YouTube, a nombre de nuestra congregación, Iglesia Lugar de Refugio en Grecia, Costa Rica, Centroamérica, para más seguridad. Y aquí adoramos y exaltamos al Señor y practicamos una doctrina sana en el nombre de Jesucristo para adorarlo a Él, porque es la palabra profética más segura que tenemos, la Biblia, tal y como quedó escrita por nuestro Maestro y Señor y por el Padre Santo. Este día quiero compartirles un tema que lo escribió Pedro, pero también del que ha hablado Pablo, y es sobre la gracia de Dios. Y los dos también tocaron algo de ser administradores de la gracia de Dios. Y entonces el tema lo denominé, aquí en mi Biblia dice, buenos administradores de la gracia de Dios. Entonces yo me hice esta pregunta: ¿cómo administramos la gracia de Dios? Porque tenemos que saber cómo hacemos las cosas. Lo que cualquiera de nosotros haga en cualquier medio fuera de la iglesia, en la casa, en el trabajo propio que tenemos, en lo que hagamos, cualquier actividad, tenemos que saber cómo vamos a administrar lo que nos encomendaron. La gracia, ¿qué es? La gracia es un regalo de Dios, es un regalo. Y un regalo se recibe gratis y en forma inesperada muchas veces. Y no nos preguntamos por qué lo estamos recibiendo. Nada más lo agradecemos y le decimos gracias. Algunos, si somos agradecidos, pues lo cuidamos. Vamos a cuidar ese regalo. Y hay regalos que se pueden multiplicar. Y hay regalos que se pueden compartir con los demás. Y la gracia de Dios es así. Es gratis, hay que cuidarlo y hay que compartirlo. Él no me lo dejó solo a mí, no solo a ustedes. Es para que lo compartamos entre tanta gente que nunca han recibido ese regalo, porque ni siquiera saben quién es Jesús y no conocen de su misericordia y de su amor. Sabemos, como dice Juan 1:17, que la ley fue dada por Moisés y que la gracia y la verdad vino por Jesucristo. Ahí fue donde nació nuestra gracia, ahí empezó nuestra gracia. Pero la gracia ya venía en la mente de Dios desde el Antiguo Testamento. Se manifestó en el Nuevo Testamento a través de Jesús. Y los que conocemos la historia de Jesús, la vida de Jesús, los que la escudriñamos, como dice San Juan, capítulo 5, los que escudriñamos acerca de Jesús, sabemos cuánto Él padeció por esa salvación que nosotros tenemos ahora. Cuánto a Él le dolió, cuánto Él sufrió para que nosotros fuéramos salvos, para que aceptáramos ese regalo de la salvación. Y nosotros lo sabemos, pero hay mucha gente que no lo sabe. La gracia tenemos que administrarla, eso es lo que dice Pedro en hoy me voy a referir a Primera de Pedro capítulo 4, del versículo 1 al 11.
que como 4 de Primera de Pedro, capítulo 4, del versículo 1 al 11. Ahora lo voy a leer en forma general y lo vamos a ir viendo. Toda gracia o la gracia de Dios debemos administrarla. ¿Qué es un administrador? Alguien a quien se le encargó algo. A mí me lo regalaron, pero me lo encargó de que yo tengo que administrarlo bien para compartirlo, para hacerlo crecer, como aquellos talentos que le dio el Señor a 3. Y ellos tenían que multiplicar esos talentos. Nosotros tenemos que multiplicar el regalo, los frutos que produce ese regalo, esa gracia que Dios nos dio sobre la salvación, que nos trae tantos beneficios. Lo recibimos de regalo y tenemos que cuidarlo, administrarlo bien. Toda empresa necesita un administrador y no van a poner un administrador irresponsable, un administrador malagradecido, un administrador que no sabe valorar el producto que él tiene a su cargo. Y Dios nos dio un producto muy valioso y que da mucho fruto. Y Dios nos dio y nos da siempre lo mejor de la vida. Y a veces, o no a veces, siempre tenemos que empezar administrando esa gracia en nosotros mismos para no perderla, para compartirla, como ya lo he dicho. Y tenemos que empezar también, no solo en la calle, en la iglesia, cuando nos permiten predicar la palabra, decirlo y anunciarlo, sino es todo el tiempo. Y tenemos que empezar por el lugar que más nos encomendó Dios, donde tenemos que ser nosotros cabeza, que ser pastores, que ser sacerdotes, que ser ejemplo, que es nuestras casas. Y aunque no les parezca a muchos, en la misma familia de uno, aunque no le parezca lo que les hablamos, lo que le pedimos, lo que le decimos, y nos critiquen, aunque ellos no lo reciban, nosotros tenemos que insistir. Y lo que he aprendido es, a través de todos estos temas que me ha dado el Señor, es que yo tengo que decirlo, no enojarme. Antes me enojaba, ahora estoy tratando de no enojarme. Y me enojo menos. Entonces, porque nada gano, porque esa es la intención de Satanás, que ellos me critiquen para que yo me enoje con ellos. Y entonces se divide todo y estamos perdidos. Y la gracia se puede perder. El regalo se puede ir. Se puede ir por ser malos administradores. Vamos a empezar, dice aquí la palabra, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, nosotros también, armémonos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado, se terminó, para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros o nosotros no corramos con ellos en el mismo desenfreno de disolución y nos ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y aún a los muertos. Ese aún se lo agregué yo. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedados los unos a los otros, sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios.
Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿A quién le gustaría sufrir por otro? Yo creo que, y le soy sincero, yo creo que yo como hombre, yo no me gustaría sufrir por nadie. Padecer enfermedades por otra persona. Que me metan a la cárcel por otra persona. Que me golpeen por otra persona. No me gustaría. A mí. Y Cristo padeció por nosotros. Él no merecía lo que mereció. Y todo para darnos ese regalo por gracia, que era la salvación, que es lo que estamos disfrutando y es lo que nos tiene hoy aquí presentes. Porque en el tiempo pasado, como vivíamos, ¿qué nos importaba un domingo disfrutarlo de la forma que fuera? O sea, lo disfrutábamos, entre comillas, de la manera más desgastante y más despilfarradora que puede haber. Pero ahora lo disfrutamos, lo vivimos e invertimos a nuestra alma, a nuestro ser. Y Cristo padeció por nosotros en la carne. En la carne, Él lo padeció porque Él era un hombre igual a nosotros en ese momento aquí. Pero Él sabía que Él era Dios, porque Él era el Hijo de Dios. Y desde el Antiguo Testamento Él estaba con su Padre preparando este momento donde Él iba a pasar todo esto. Porque en esa forma se les hablaba por medio de los profetas de que iba a venir Jesús por nosotros. Y nadie escuchaba, nadie les hizo caso. Hasta que tuvo que venir Él, y todos ustedes sabemos esta historia. Pero nos dice que nosotros también tenemos que tener este pensamiento de Cristo en nosotros y padecer por otros, llevándoles el mensaje. Tal vez no en la misma forma literal que Él la padeció, como lo narra la palabra, como lo narra tan claramente Isaías. Tal vez no en esa forma, pero sí tenemos que sufrir por dar el mensaje a las personas que amamos y aún a las que no conocemos. A cualquiera que nos rodea y que sabemos que está pasando las cosas que nosotros pasamos, porque todos hemos pasado algo, por más bonita que sea la historia. Todos tenemos una historia, como dice la hermana. Cuéntame tu historia, pero unas son bonitas, otras son mejores, porque han sabido llevar la vida muy de cerca desde que nacieron, con acorde a la palabra de Dios, porque fueron instruidos en la palabra de Dios. Como dice el Salmo 1. Bienaventurado el varón que nunca anduvo en consejo de malos, ni se sentó en silla de escarnecedores. Para mí eso debe ser una vida bonita, pero también ha tenido que sufrir para transmitir ese varón bienaventurado lo que padeció Cristo, y él tiene que haberlo padecido por darle el mensaje a un prójimo que él ame, que Él respete y que Él quiere que sea salvo. Entonces nosotros tenemos que fortalecernos, armarnos en el pensamiento con que tenemos que padecer. Primero, para administrar bien nuestra salvación, para no perderla. Porque van a venir un montón de cosas a golpearnos porque el enemigo usa para que nosotros perdamos la salvación. Porque el enemigo sabe que a nosotros nos costó, a mí me costó, que a todos nos ha costado. Porque por más ahora gozosos que nos veamos, por más metidos con el Señor y sirviendo al Señor, cualquiera de los hermanos de aquí, nos costó llegar. Porque teníamos que dejar un montón de cosas que nos hacían felices, no, gozosos, no, pero nos daban un contentamiento por lo menos ocasional. Y eso era lo que nos atraía en ese momento. Porque no sabíamos la diferencia entre esta vida en carne y esta vida en espíritu. Y entonces hay que armarse de ese pensamiento mismo de Jesús. Por eso tenemos que imitar a Jesús. Ser imitadores de Jesús. Como dice Pablo, sed imitadores de mí como yo soy de Jesús. Hoy estaba
ahí cepillándome los dientes antes de venir y estaba oyendo, bueno, estaban ahí, lo estaba oyendo, no, yo no lo oí porque tenía que oírlo, porque lo estaban oyendo a alguien en la casa. A un cantante, pastor muy conocido, y él iba bien la prédica, iba bonita. Y entonces yo mientras estaba ahí ya lo escuché, pero la verdad no estoy juzgando, no puedo juzgar a nadie. No me gustó cuando dice, es que yo quiero ser imitador del pastor tal. Ahí no, porque nosotros lo sabemos por la palabra y porque el mismo pastor nos lo enseña. Cuando él hace que no es a él, es el Señor, porque lo hemos aprendido. Por eso yo digo que aquí es una doctrina sana, una buena doctrina que es basada en la palabra. La palabra dice que es en el Señor, que a quien debemos imitar. Y Pablo, ahora yo soy un seguidor de Pablo. Yo soy un seguidor de Pablo porque su palabra es, bueno, la de todos, pero Pablo es líder ahí para mi concepto, humilde, que no tengo mucho conocimiento teológico de nada, y entonces, pero él o el Señor ha provocado que yo me enfoque mucho en Pablo, y Pablo me dice a mí que lo imite a él, porque él es imitador de Jesús. Y entonces yo como padre de familia, como abuelo, ¿qué le digo a mi familia? Bueno, imítenme a mí, pero porque yo ahora estoy haciendo lo bueno. Gracias a Dios nunca le dije que me imitaran cuando andaba en el mundo, en las tinieblas, en las cosas que hice. Gracias a Dios, nunca lo dije eso. Pero yo en este momento, yo tengo la capacidad de poderles decir, imítenme a mí, que soy seguidor de Cristo. Tuve defectos, los tuve y los tengo todavía. Pero sé dominarme yo mismo para evitar volver a eso. Y eso es lo que nosotros tenemos que armarnos y ser como Jesús. Jesús se despojó de todo. De todo, ya ustedes lo saben. De todo lo que dice Filipenses. ¿Qué no dejó? ¿Qué tenemos que dejar nosotros? Por eso a mí me gusta cuando dice Pablo, ¿y qué perdí yo? Pura basura. Y eso que tenía títulos de todo, como piden ahora títulos. ¿Sí? Y si nosotros somos buenos administradores, un buen administrador tiene que sacar cosas que no sirven en su empresa, en su negocio. Tiene que quitarlas para que produzca algo mejor, un buen administrador. Y tiene que agregar todas las cosas que Dios nos da a través del Espíritu. El fruto del Espíritu Santo, la benignidad, la bondad, la templanza, la mansedumbre, el amor, la fe. Sobre tales cosas no hay ley, dice Pablo. Un buen administrador sabe escoger. Y escoge lo mejor para sus familias, para toda su familia, aunque ya sean mayores de edad. Ellos saben escoger. Y entonces ahora que la semana pasada hicieron una encuesta en Costa Rica de la situación electoral. Entonces mucha gente pidió dos cosas para el próximo gobernante. No se sabe quién es. La mayoría decían que tenían que tener experiencia para gobernar. Y el otro dijo que tenía que ser conciliador. Y eso lo han ofrecido todos de aquí hasta el 48 para atrás, yo creo, si no me equivoco. Y si la historiadora no... Bueno, entonces todos han ofrecido lo mismo y nadie ha cumplido. Entonces yo siempre he querido escoger ahí lo mejor. El viernes el pastor nos hablaba sobre los mensajes de las redes sociales. Entonces, y digo yo, ¿qué razón tiene? Demasiada. De cómo distorsionan a la gente. Y han distorsionado a tanta gente que creíamos que tenían
una buena administración de la gracia de Dios que ellos tenían. Eso me he pensado yo a través de cuando he digerido este pasaje y otro que me dio Tito o Pablo, el Señor a través de Pablo en la carta a Tito. Y digo yo, ¿por qué en lugar de preocuparnos por todas las cosas que habla ahí los medios estos sociales? ¿Por qué en lugar de preocuparnos por eso? Si lo vemos, está bien, lo vemos, pero ya se corta. No se transmite, se hace más grande el enredo. Pero, ¿por qué en lugar de eso no nos acercamos a Dios a alabarlo? Y en esos días me encontré, yo creo que fue ese mismo viernes en la mañana o el jueves, me encontré en Isaías, capítulo 8, los versículos 12 y 13. Y yo lo pasé a los chats de los hermanos y se lo mandé a muchos amigos míos, donde ahí dice sobre eso. Para mí es sobre eso lo que habla. Y le decía que el pueblo se anda sofocando por las amenazas de conspiraciones del pueblo contra el pueblo, y eso es lo que nos mandan esos mensajes. Todo eso nos ha desenfocado del camino que Dios nos dio a través de la palabra, para que nosotros nos volvamos atrás, nos salgamos del camino. Y eso nos hace ser malos administradores de la gracia de Dios. Tenemos que enfocarnos más. A veces me dice que hay tal actividad en tal parte. Sí, eso no lo necesito. ¿Para qué voy a ir? Prefiero estar en mi casa. Si no estoy leyendo la Biblia, estoy en mi casa, estoy conversando con la señora, si estamos solos o con los que estemos. Pero ¿qué voy a ir a hacer? Ya gasté mucho tiempo, ya disipé mucho tiempo en cosas que yo creía que eran agradables y tal vez no eran malas, pero no me edificaron. Lo único que me ha edificado es Dios a través de Jesucristo, el Espíritu Santo, y ustedes. Ustedes que son parte espiritual de cada uno de nosotros y que nos ayudamos, nos exhortamos para seguir adelante. ¿Y para qué dice este versículo primero? Y dice el segundo: para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que armarnos de ese pensamiento mismo de Jesucristo, para no vivir otra vez. O sea que podríamos volver atrás, porque dejamos de alimentar nuestro corazón espiritual, nuestra mente espiritual. Y entonces, si alimentamos más la carne, nos vamos a ir por la carne. Y tenemos que seguir pegados al Señor. Dice: basta ya el tiempo pasado, ya no más. ¿Por qué? Porque en ese tiempo andábamos agradándole a los gentiles, a la gente que no conoce el Señor. Ellos se alegraban con nosotros, entre comillas, porque nosotros andábamos haciendo las mismas cosas de ellos, como dice aquí: lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación. La disipación es un gasto que cuando la persona gasta a derrochar, a perder lo poco que le dieron de regalo, de herencia, de lo que sea, hasta que lo pierde. Y hasta que lo pierde, a veces vuelve en sí. Y muchas veces no volvió, porque se lo llevó la corriente. Como dice la hermana, dio la media vuelta de la tarde en el sol y todo eso, ¿verdad? Se fue con el sol. A eso, así es, ¿ve? Entonces se lo llevó el sol de la tarde con la corriente esa derrochadora, no pensando en alimentar el espíritu. Dice: y abominables idolatrías. Por eso hay que administrar bien, y tenemos que enseñar en las casas a administrar bien. Tenemos que enseñar. Dice: porque a estos les parece cosa extraña que no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan. Esa gente,
cuando ve que Jesucristo ha hecho algo, ha hecho mucho, ha hecho demasiado y hará más de acuerdo a como nosotros se lo permitamos, esta gente se van a extrañar de que ya no andamos con ellos. Y no lo van a reconocer, más bien nos van a ultrajar. Pero ellos sí ven una diferencia en cada uno de ustedes. De lo que éramos antes, que andábamos en la calle, con desenfrenos, sin frenos, sin cabestrillos, sin nada, como dice la palabra, el Salmo. Pero ellos, aunque no se lo digan, lo que hacen es ultrajar a la persona que ha recibido a Jesucristo, porque para ellos les parece cosa extraña. Esto era en aquel tiempo, eso es lo que escribió Pedro, miles de años, y se parece ahora, ¿verdad? Se parece ahora, y está atacando a todos. Lo malo es que desde niños, adolescentes, jóvenes y jóvenes adultos y adultos viejitos. ¿Ve? Entonces, ahí va atacando a mucha gente. Pero eso es por esas cosas, no es por otra manera. Porque eso está escrito desde ese tiempo y nos prevenía a nosotros. Si nosotros practicamos la lectura bíblica estudiada, en comunión con el Señor, en comunión ahí con Él, que Él mismo nos vaya instruyendo, que Él mismo nos va a ir enseñando a través del Espíritu Santo, nosotros vamos a ir aprendiendo. Dice, pero estos van a dar cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Va a haber un juicio, lo sabemos. Ellos tendrán como abogado ¿a quién? A Satanás. Ese es el abogado del que no ha querido arrepentirse o que dice que se arrepintió y está jugando con eso que él cree que tiene la salvación. Que un día es aquí de una cosa y otro día está aquí en el centro y otro día está allá. Esos son a los que va a defender Satanás. Pero ¿qué dice primera de Juan? Creo, que nosotros tenemos al mejor abogado. Él es el que nos va a defender. Entonces no tenemos de qué preocuparnos. Ocuparnos sí en administrar bien la gracia que Dios nos dio. Dice, y lo sabemos, y nunca se han dado tantas muestras, y lo creemos, de que el fin de todas estas cosas ya está cerca. Lo vemos. Como ya casi decimos, ya entra el veranito, ya se va yendo aquel, ya viene el verano, y así todo esto que está pintando, y nosotros lo vemos solo en Costa Rica, y por televisión vemos lo que pasa en otros países. Dice aquí, mas el fin de todas las cosas se acerca, la venida de Cristo. Por eso ellos se interesaron tanto, Pedro y Pablo, de que seamos administradores de la gracia de Dios. Tenemos que estar preparados. Hoy se ha acomodado todo muy lindo con esto que yo traía, porque Gemelo creo que habló algo sobre esto. Luego Noelita estuvo en la adoración enfocando ahí un pasaje sobre estar preparados. Y el tema de la Santa Cena que celebramos hoy es eso. Usted lo dijo muy claro, hermana Anabel. Usted lo dijo porque usted lo leyó en la palabra, no porque usted lo inventara. Y lo dijo, que es para estar preparados que Él viene. Un buen administrador le dice a los suyos, a los que están a cargo de él, el patrón va a venir. Hoy viene el patrón. ¿Qué hace un empleado cuando sabe que el patrón viene? Empieza a buscar los papeles que había escondido y a ponerlos ahí, a acomodarlos y a esconder otros más viejos. Y así es. Viene el patrón. Entonces tenemos que estar recordando. El viernes también dijo el patrón, el pastor, dice, me gustaría, ojalá que todas las semanas hiciéramos esto. Y sí, sería lindísimo.
Sería lindísimo. Hay otras denominaciones que lo hacen todos los días, a su forma, ¿ah? Pero, como lo hemos dicho aquí, somos tan jupones que tenemos que repetir y repetir y repetir. Y un día eso me daba cuenta y yo, con razón duré 12 años para salir de sexto. Ya les cayó, ¿ah? No era culpa mía, es que me tenían que repetir y repetir. Hasta en plasticina. Y entonces, pero dice, entonces, sabemos que se acerca el fin, dice, pero tenemos que ser sobrios y estar velando en oración. No es nada más estar esperando ahí, ya viene. No, ya casi viene, ya se puso el tiempo así, ya floreó aquello, ya esto. No, porque no sabemos que ya casi, pero no sabemos cuándo. Tenemos que ser sobrios. Sobrio es una persona que es prudente para sus cosas, que sabe usar cosas prudentemente. En otras se dice que sobrio es no estar borracho. Sobrio es cuidar también y administrar bien las cosas. Eso puede ser una definición de sobrio. Y muy clarito, eso no necesita ninguna transcripción. Y velar en oración. La palabra nos dice a cada rato. Pablo y todos nos dicen, y Jesús empezó diciéndole a sus discípulos, vamos a velar, vamos a orar. Y se les dormían todos. Y a veces nos pasa eso a nosotros. Pero por lo menos estar orando, constantes en la oración. La oración del justo es buena, del fiel es buena. Y nos trae sanidad espiritual y física, dice. Pero nos dice otra cosa. Dice que ante todas estas cosas tenemos que tener entre nosotros un amor ferviente. Qué importante que es el amor. Y a veces uno ama de una manera y no lo comprenden. Y otros no aman. Yo creo que nadie puede decir que es que yo amo poquito. No, o ama o no ama. O ama o no ama. Yo no puedo decir, es que lo medio amo, la medio amo. No, o ama o no ama. Eso le pasó como a un amigo mío que dice, es que yo creo que la mujer mía está media embarazada. Yo, ¿cómo va a estar media embarazada? O está embarazada o no está embarazada, le dijo otro amigo ahí. Le dice, no, es que no se puede. O amamos o no amamos. Que algunos creamos que lo estamos haciendo bien y no lo estamos haciendo es otra cosa, pero podemos corregirnos. Podemos corregirnos y enfocar el amor en otra forma, sin alcahuetería. Eso sí, sin alcahuetería. ¿Por qué? Porque el amor cubre todo pecado. Por eso estamos aquí. Porque si no fuera por el amor de Cristo, no nos hubiéramos cubierto todos los pecados y que aún tenemos, pero que ya Él nos perdonó y los desechó. Entonces por eso sí, tenemos que ser como Él, imitadores de Él. Tenemos que ser hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. Sin murmuraciones. Me puse un día estos a investigar sobre eso, hospedar o recibir visitas. Y me puse a investigar ahí en un diccionario bíblico y entonces encontré algo así más o menos, le voy a parafrasear. Recibir una visita en la casa, ya sabemos que va a llegar esa visita. Llegó esa visita, la vamos a atender, nos preparamos. Me dice, doña, báñese hoy y múdese más o menos, porque hoy vienen visitas. ¿Ah? Y ya sacamos los platitos mejores y los vasitos y todo lo más bonito. ¿Ah? La vajilla que nunca se había estrenado en 48 años, ya la sacamos y todo eso, porque va a venir la visita. ¿Ah? Y
que José está así medio, no, póngase alegre, póngase contento, ¿verdad? Tiene que ponerse las pilas, porque vamos a recibir visitas. Esa es una visita. Y todos entran, ay, qué familia, qué linda, y qué bonito que está José, y que, ay, doña Rosabre, que todos bonitos, lindos, ¿verdad? La comida riquísima, todo eso. Pero el hospedar puede ser una persona que no ha sido invitada. Quizás ni la conocemos. Llegó ahí. Quizás alguien lo mandó para que nosotros le ayudáramos en algo y era porque hay una necesidad en él, en su corazón. Y él no sabía cómo salir adelante. Alguien le dijo, vaya allá donde la familia. Vaya donde la familia Alfaro Fonseca. Donde la familia Ballestero, Hidalgo. Vayan allá y llegan y esa persona nos va a encontrar como estemos. Y él no va a ver que no nos hemos bañado. No va a ver que la mesa está todavía ahí sin recoger del almuerzo, de la cena, del desayuno, de lo que sea. No va a ver porque él va por otra necesidad. Entonces él nos dice, hospedaos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque no sabemos a quiénes vamos a hospedar. Hay un pasaje de la Biblia que dice que algunos hospedaron ángeles, en Hebreos, sin saberlo. ¿Qué nos estará mandando? ¿Será que vamos a hospedar a alguien y el necesitado soy yo? El señor de la casa, la señora, el nieto, la nieta, el hijo, la hija. ¿Quién es? Entonces, es muy diferente, pero aquí el Señor nos dice, y todo esto yo lo tomo como una buena administración de la gracia de Dios, para no perder. Tal vez esta persona recibió un mensaje, vaya, José está a punto, no a punto de caramelo, es a punto de... Y entonces hay que irlo a ministrar, hay que irlo, entonces hay que recibirlo. Y ahí no va uno, eso es como que cuando uno se enferma, y llegan los y si se pide la Cruz Roja, ellos llegan y se lo llevan a uno como esté. Bueno, nunca me han llevado, gracias a Dios. Pero sí yo he visto eso. Ahí no hay tiempo de que uno dice, póngase cámbiese el calzoncillo, cámbiese las medias, cámbiese todo, ¿verdad? Porque lo van a revisar todo. Ahí no hay nada de eso. No lo hay. Entonces hay que estar preparados para ver quién va a venir, porque puedo ser yo el necesitado. Yo me acuerdo que cada 3 meses tenía que ir al hospital a cambiarme de sondas y todo eso, ¿verdad? Y en la madrugada salía Isela y me llevaba en el carro, iba a Rosaura y íbamos todos ahí. No, los 3 nada más. Bueno, y el Señor. Y entonces llegaba uno ahí y ¿qué? Se cambió, ahí vamos así, y uno no aguanta. Yo iba a veces que no podía caminar del dolor que sentía desde aquí hasta aquí abajo. Y entonces, todo esto así es como tenemos que estar con el Señor. Nada más con la lámpara encendida, con buen aceite, como aquellas señoras sensatas que estaban preparadas. Dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. No quedarse hablando después del que hospedamos y que nos vino quizás a ayudar, sino bendiciendo. A veces en la iglesia le damos muchas cosas a alguien, pero a veces hablamos de esa persona y son murmuraciones. Y de esa murmuración nace aquellos más grandes, el comelón chisme. Y eso trae mucho perjuicio. Si lo hicimos, si hospedamos, si dimos, si no dimos, lo dimos y ya sabes, no era de nosotros, era para ellos. Y ya está, pero sin murmuraciones. Ese es el amor que dice, ante todo, ferviente amor entre nosotros, dice. Y dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, multiforme. Pablo nos habla en Corintios y nos habla en Romanos de los dones. Y
Y ustedes saben qué es eso. Los dones, todos, algunos tenemos. Si no lo tenemos, no se lo hemos pedido al Señor o no lo hemos discernido, pero los tenemos, los dones. Unos de una forma, de otra. El don no es para mí, es mío, pero para que yo lo administre, aquí lo dice también en esto, para administrarlo. ¿Y cómo lo administro? Compartiéndolo. Y ustedes lo comparten con otros. No es mío, es de Dios. Él me lo da a mí para que yo lo comparta, para que lleguen más a los pies de Jesucristo, para que más se entreguen y sean salvos en el mundo, en todo lado, y empezando por nuestra familia. Pero tenemos que compartirlo. Tenemos que compartirlo. Pero nos dice algo que, ya para terminar, hay algunos dones que nos ponen a hablar. Nos dan palabra de hablar, palabra que nos dice el Señor, o transmitir la palabra como ahora. Es un don que Dios nos da a cada uno de los que venimos aquí, no importa cómo lo hagamos, es un don que Dios nos da. Nada más tenemos que hablar y hablarlo. Pero dice el versículo 11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Ese don hay que administrarlo así. Es lo que dice la palabra, no es lo que yo quiera decir para impresionar, para resaltar que soy yo, que es aquel que vengo, de dónde vengo, para dónde voy, que qué tengo y que qué voy a tener. No, es conforme a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no hace acepción de personas. Es en el único lugar donde no encontramos excepciones o acepciones, es en la palabra de Dios, es en el corazón de Dios, en el corazón de Jesucristo, en el Espíritu Santo. Ellos nada más van a llegar a la persona que les abre el corazón para ministrarles. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. No es mi poder, es el poder de Dios. Es el poder de Dios, como lo hemos visto aquí, constantemente lo vemos aquí cuando el Señor da palabra y cuando ministra a alguien y cuando a través del siervo y cuando vemos después el fruto de esa administración que hubo ese día, porque lo hemos visto y porque salimos diferente. Ahí empieza el poder ese de Dios, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Nosotros tenemos que darle la gloria solo a Jesucristo. Yo digo que yo no soy orgulloso, pero yo me siento muy feliz cuando digo que estoy cristocéntrico, porque solo Él, bueno, los tres, Padre, Hijo, Espíritu Santo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Dios es bueno. Un día de estos compartí una palabra de las que se han transmitido que decía que nosotros debemos hablarle a la gente con palabras sazonadas, con gracia. Tenemos que hablar con gracia. Colosenses 4, 6. Colosenses 4, con gracia, que tenemos que hacer las cosas así. Y porque cuando nosotros no teníamos el regalo de la salvación, nosotros éramos muy hacheros. Bueno, yo. Y lo digo queitico para que no me oigan mucho, pero éramos muy hacheros, muy groseros. Y entonces eso es lo que dice aquí. Y yo quiero me dijeron que hoy no va a venir la policía ni nada, ¿verdad? Entonces quiero ya terminar con un pasaje que me tocó en estos días que estaba viendo esto. Lo había leído obviamente, pero como lo asocié con esto, está en Tito, ya para terminar. Ahora sí es cierto. En Tito, capítulo 2. Ahí Pablo le escribe a Tito, y el título que tiene este pasaje, todo el 2 del capítulo 2, habla así: enseñanza de la sana doctrina. Pero vamos a leer del 11 al 15 nada más, porque eso me motivó mucho. Ayer lo repasé un montón de veces, el viernes también, hoy en la mañana también,
y porque yo tantas veces que lo he visto y ahora en estos días fue que me tocó más, que me confirma eso, que yo tengo que cuidar la gracia de Dios. Dice la palabra, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Algunos, a todos los hombres. Dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad, y la impiedad es todo lo opuesto a Dios, pero la piedad es afecto y respeto por Dios. A todo renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, que aún estando nosotros, esto lo agrego yo, estoy hablando aquí, que aún estando muy cerca del Señor, a veces llegan esos pensamientos mundanos a cualquier persona. Por eso es que tenemos que estar aferrados a la salvación, dice, y a los deseos mundanos tenemos que renunciar. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Se va relacionando, ¿verdad?, con lo que desarrollamos. Dice, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. Esa es la esperanza de nosotros. El día que perdamos la fe, perdimos esa esperanza. Y si perdimos esa esperanza de que Jesús va a venir, volvemos al desorden de antes. Volvemos. Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Todavía hay pueblo de Dios en el mundo. En Grecia hay pueblo de Dios. En Costa Rica hay pueblo de Dios. En Lugar de Refugio hay un gran pueblo de Dios. Y se va a multiplicar. Y van a llenar aquí este lugar. Y nos vamos a tener que ir de este lugar. No porque nos echen, sino porque vamos a necesitar más espacio. Porque nosotros hemos sido escogidos como parte de ese pueblo de Dios, un pueblo propio de Dios, al remanente. Y este remanente va a hacer reproducir más gente en esta iglesia, en esta congregación. Un pueblo celoso de buenas obras. Pero ya la exhortación que nos hace Pablo, y le hizo a Tito, pero es para nosotros. Esto habla. Lo que hemos hablado aquí, no se habla aquí, se habla allá, allá, allá y allá. Norte, sur, este y oeste. Dentro y fuera de un lugar, donde sea, tenemos que hablarlo. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. ¿Qué nos ha dado Dios a nosotros? Autoridad y poder nos ha dado. En el nombre de Jesús. No es para andar en el mundo ahí holgazaneando y haciendo tonteras. No, es para proclamar la palabra de Dios. Si lo hacemos en otra forma, Él no nos va a respaldar. Dice, punto. Nadie te menosprecie. Nadie podrá menospreciarnos. Podrán acorralarnos, criticarnos, aún en la casa, los familiares, los nietos, los hijos que no quieran someterse, pero si son mayores de edad, yo no los puedo traer amarrados. Y más ahora que aunque hayan sido criados en la sana doctrina, le han puesto atención a todas esas cosas de Google y un montón de cosas que he visto, hasta gente mayor que tenían, yo los veía tan rectos en la palabra, y ahora hablando de judaicos, de esto, un montón de palabras que para hablar con ellos hay que estar con un diccionario bíblico, porque es solo en esas cosas. Y lo he visto en mi familia. Entonces mejor yo me quedo y le exhorto con mi ejemplo y les hablo. Porque eso es lo que el enemigo quiere. Por eso tenemos, hermanos, que administrar bien esa gracia de Dios. Tenemos que administrarla. Y aquí me puse algo, una doctrina sana
según lo que leí en estos días, esto fue lo que concluyo yo y lo escribo. Una doctrina sana requiere una buena administración de la gracia que recibimos de Dios por medio de Cristo. Debemos vivir en unidad. La unidad resulta tener un mismo sentir, practicando un amor sin excepciones. No podemos hacer excepciones cuando amamos a alguien, dentro y fuera de la casa. Amor fiel, amor de Dios, amor verdadero, porque ahora amor le llaman a todo, ¿verdad? Pero es enfocado en la palabra de Dios. Esto es lo que Pablo, apóstol y Pedro exhortaron a sus iglesias y nos exhortan a nosotros. Pablo lo aprendió y Pedro lo aprendió de Cristo. Así vivió Cristo en esta tierra, el Hijo de Dios, y nosotros somos hijos de Dios. Y como hijos nosotros imitamos a nuestro Padre. Para esto debemos crecer. Y esto que lo escribí, dice, todos los creyentes debemos vivir con la tensión de estar en el mundo. Hasta que Cristo venga, tenemos que vivir aquí. Es tenso, es tenso. Es difícil, es difícil. Es tentador, es tentador. Pero Dios no nos va a dejar si guardamos la gracia de Dios. Si vivimos como la palabra de Dios lo dice. A veces para eso tenemos que crecer espiritualmente. Tenemos que crecer cada día. Crecer y más bien menguar de nosotros mismos como lo hizo el Bautista, Juan el Bautista, para que Cristo creciera en él. Tenemos que despegarnos de muchas cosas que nos tienen amarrados y que a veces se idolatran. Y tenemos que crecer como creció Zaqueo. Tenemos que crecer como creció Zaqueo, subiéndose en un árbol, pero nosotros nos vamos a subir en Cristo Jesús, en la bendición, para poder crecer espiritualmente. Vamos a orar y luego terminamos con una canción que trajimos ahí. Vamos a ver, si gustan, se ponen de pie para que descansen un rato, los que pueden. Amado Dios, Padre Santo y Eterno Dios, gracias, Señor. Gracias por la salvación que tenemos. Te agradecemos, Señor, por ese regalo. Ese regalo, Señor, que a veces se nos ha hecho difícil de guardarlo, de administrarlo, de protegerlo y hasta de compartirlo con otros. Y gracias porque tu palabra nos enseña, Señor, que tenemos que ser buenos administradores de tu gracia, de la salvación a través de Jesucristo. Y que tenemos que armar nuestros pensamientos conforme al pensamiento de tu amado Hijo Jesucristo, Señor. Pero gracias por tu palabra, Dios, que es verdad y que nos saca de la ignorancia, Señor, para crecer contigo. Y que nos enseña, Señor, que tenemos que agradarte a ti. ¿A quién vas a agradar? ¿A los hombres o a Cristo? Señor, yo escojo en esta mañana agradarte a ti. Yo escojo, Señor, seguir tus pasos, seguir en tu camino. Yo escojo, Señor, seguir tu palabra que me dice que ame, que perdone, que insista, Señor, en tu palabra y la predique una y otra vez a todo aquel que no la ha conocido. Y yo quiero que mis hermanos que están aquí en este lugar y los que nos están escuchando en otros lugares a través de YouTube, yo quiero que ellos, si no han aceptado alguno a Jesucristo como Señor y Salvador, que este día, en la intimidad de su casa, en donde están, que ellos digan lo que dice Pablo en Romanos capítulo 8. Muy cerca de ti está la salvación, en tu boca. Ahí está ese regalo, en tu boca. Si quieres tener esa salvación, ese regalo de Dios, está en tu boca. Porque con la boca se confiesa que Jesucristo es el Señor y con el corazón se cree.
para confesar que Jesucristo es el Señor, el Hijo de Dios, y que toda rodilla se doblará ante la presencia de Jesucristo, y Él perdonará todos nuestros pecados, y empezaremos a disfrutar una vida fructífera, productiva, y la podemos compartir con muchas personas en cualquier lugar del mundo. Gracias, Padre Santo. Gracias por este día precioso. Gracias, Señor, porque te esperamos, anhelamos la venida de Jesucristo. Jesucristo volverá por su iglesia, y ahí iremos nosotros, su pueblo escogido, su pueblo fiel y celoso. Ahí iremos, Señor, y el remanente, lugar de refugio, irá con Jesucristo al cielo. Gracias, Señor Santo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tu pueblo dice gracias, Señor. Tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias. Tu pueblo dice gracias, porque